Lyle y Eric Menéndez fueron los responsables de la atroz muerte de sus padres en agosto de 1989. En el juicio, oscuros secretos familiares salieron a la luz y todavía se discute sobre la motivación de sus acciones. En este episodio de Barra Criminológica revisaremos algunos datos del caso Menéndez antes de que tío Netflix te los cuente. Antes de contarte quiénes eran los hermanos Menéndez, cómo le quitaron la vida a sus padres, qué pasó en el juicio y al final por qué hicieron lo que hicieron, te recuerdo que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones, dar me gusta, comentar y compartir. Todo es gratis y con ello me apoyas un montón. Por cierto, quiero dar las gracias a todos quienes han enviado sus mensajes de respaldo a este canal y al trabajo que hago aquí. De hecho, tal como lo prometí, Emmanuel, gracias por tus palabras de ánimo y tu buena vibra. Ahora sí, empecemos. Hace 2 años, Netflix lanzó Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, una serie que se centró en los delitos cometidos por este criminal, pero que también abordó la incompetencia y la apatía policial que rodeó el caso. El éxito fue innegable, más allá de los debates en torno a la supuesta apología al delito y al rol de las víctimas en este tipo de contenidos audiovisuales de True Crime, cosa que en un momento anterior conversamos con el escritor y el podcaster Sebastián Camelo del podcast Serialmente. Ahora, los mismos productores nos traen Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, un capítulo más de su antología criminal que reconstruye uno de los casos más mediáticos de Estados Unidos y que de paso nos invita a reflexionar. Poco antes de la medianoche del 20 de agosto de 1989, la línea de emergencia 911 recibió una llamada. What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't know anything. I just came home. You came home and found who shot? My mom and dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from them. Okay. Hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Cuando la policía llegó a la mansión de North Elm Drive, ubicada en Los Ángeles, Lyle y su hermano menor Eric les contaron que al regresar del cine habían encontrado a sus padres sin vida. Los investigadores ingresaron a la mansión y en efecto los cuerpos de Kitty y José Menéndez estaban en la sala. Les habían disparado y el daño era inmenso. El médico forense a cargo de las autopsias confirmaría que Kitty había recibido 10 disparos y José 5. Las heridas estaban ubicadas en la cabeza, la cara, los brazos, el pecho, las caderas y las piernas. Todas eran disparos por cartuchos de escopeta. No faltaba nada, lo cual descartó el hurto. Las heridas de las piernas les llevó a pensar a los investigadores que detrás de este incidente podía estar el crimen organizado, y esa fue la primera hipótesis de trabajo. Sin embargo, poco a poco, al indagar sobre quiénes eran las víctimas, la posibilidad de una venganza tomó forma. José y Kitty se casaron en secreto en 1963. Con el tiempo consolidaron la percepción de una familia exitosa, en especial por la historia de José, quien era un inmigrante cubano que a fuerza de dedicación y movimientos corporativos agresivos se había convertido en un ilustre ejecutivo de la industria del entretenimiento. No fueron pocos los que le reconocían por ser un hombre abusivo y hostil. Algunos le guardaban rencor y estarían más que dispuestos a una retaliación.
Las aspiraciones de José iban mucho más allá. Lento pero seguro, estaba moviendo sus fichas para convertirse en el primer senador estadounidense de origen cubano. Esto tampoco le trajo muchos amigos. Por su parte, Kitty, luego de casarse con José, fue dejando de lado sus aspiraciones de trabajar en medios de radiodifusión y de obtener una maestría. Siempre acompañó y apoyó la carrera de su esposo y se mostraba solícita ante sus exigencias. Pasó a ser un ama de casa de tiempo completo, con lo cual fue construyendo la imagen de una familia perfecta, el reflejo del perfecto sueño americano. Lyle, de 21 años, y Eric, de 18, fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos. La primera impresión de los investigadores fue la de unos hijos de una prominente familia que estaban preocupados y consternados por la muerte de sus padres. Pero detrás de las apariencias, las grietas eran bien profundas. Los hermanos crecieron con el férreo control de José. Qué comer, con quiénes pasar el tiempo, qué estudiar, qué leer, qué ver en televisión. La presión que experimentaron desde su infancia fue intensa y como consecuencia no tardaron los constantes dolores de cabeza, el tartamudeo, los dolores de estómago y hasta el bruxismo. Su infancia fue bastante compleja. El carácter dominante de José y la indiferencia raya negligencia de Kitty llevó a los hermanos a buscar entre sí la solidaridad y compañía que no hallaban en sus padres. Hubo quienes afirmaron que la cercanía entre ellos escondía una atracción que iba más allá de lo filial, lo que era mucho más notorio en el comportamiento de Eric hacia su hermano mayor, Lyle. Ambos eran grandes tenistas y competían a nivel profesional, pero su comportamiento disruptivo se hizo más y más manifiesto y en más de una ocasión su padre tuvo que intervenir. Una semana antes de las muertes, José le dio la orden a su hijo Lyle para que volviera de Princeton y se quedara en casa, lo cual dio paso a una fuerte discusión. Pasarían años antes de que se supiera la verdad detrás de ese enfrentamiento y lo que realmente ocurrió. En un ratito te lo cuento. Los investigadores continuaron con las pesquisas y algo les llamó la atención. El caso ya era bastante mediático, que de por sí ya es un problema. Demasiados ojos interesados en saber, pero pocos en aportar. Y no tardaron en aparecer en periódicos y revistas fotografías de los hermanos sonriendo, desenfadados y gastando dinero a manos llenas. Hay quienes estiman que pudo ser entre 400,000 y $1,000,000. La sospecha se anidó en la cabeza de los investigadores. Paréntesis. ¿Te has dado cuenta en el poder que tiene el estereotipo de la víctima? Si alguien no se comporta como esperaríamos que se comportara alguien que ha tenido una pérdida o que ha sido víctima de un delito, de forma automática ya entra en ese espectro de la sospecha. Bueno, no siempre la falta de expresión emocional es una muestra de culpabilidad, aunque en este caso se sumaría a otros detalles. Y es que un dato llegó al caso. José iba a desheredar a sus hijos. El Nuevo Testamento estaba en el computador de Kitty y los hermanos habían contratado a un experto para borrar el disco duro y así permanecer como los herederos únicos y definitivos. Lyle y Eric, por supuesto, se convirtieron en personas de interés para la investigación. La hipótesis sobre la responsabilidad de los dos en la muerte de sus padres no tardaría mucho en aterrizar en el terreno más fértil de la certeza. Eric venía lidiando con la depresión y pensamientos de autoeliminación, razón por la cual estaba acudiendo desde tiempo atrás a terapia con el Dr. Jerome Ociel, quien era un recomendado por el terapeuta de Kitty. Un día de octubre, durante la consulta, Eric dijo sin más: "Lo hicimos. Matamos a nuestros padres". También dijo que habían comprado las armas, habló de cómo habían limpiado la escena y se habían deshecho de las escopetas y de la ropa. Eric creía que junto con su hermano habían consumado el crimen perfecto.
Esta revelación en el marco de la atención profesional llevó a nuevos encuentros bajo la regla de confidencialidad entre el terapeuta, su paciente y Lyle, encuentros que el Dr. Ociel tuvo mucho cuidado de grabar. En marzo de 1990, Judalon Smith, la amante de Jerome, tras una fuerte pelea con este, llamó a la policía para contarles que tenía pruebas de que los hermanos Menéndez eran los culpables. En reunión con los detectives, la mujer les contó que el buen y confiable Dr. Ociel le había pedido que escuchara las grabaciones en las que los hermanos admitían todo. Con todo respeto, doctor, pero qué chismoso. Podríamos decir que el secreto profesional pasó a ser secreto de cama y de ahí secreto en plaza pública. Los investigadores no tardaron en solicitar una orden para obtener las grabaciones junto con las anotaciones del terapeuta. Sin embargo, la admisión de estas para el juicio fue un tema de discusión álgido y que tomó bastante tiempo. Los detectives ya tenían lo suficiente, así que el 8 de marzo de 1990 los hermanos Menéndez fueron capturados por el doble homicidio de sus padres. Casi 20 días después fueron presentados ante la juez para que hicieran su declaración. La respuesta fue contundente: no culpable, su señoría, al tiempo que sonreían, gesto que consolidó la percepción que muchos ya tenían de ellos: orgullosos, descarados, sociópatas y culpables. Mientras la fiscalía y la defensa seguían discutiendo sobre las grabaciones del terapeuta, los hermanos permanecieron en la cárcel a la espera del inicio del juicio. Para la fiscalía era un caso claro. Tenía suficientes elementos para demostrarle al juez que Lyle y Eric, llevados por la codicia, le habían quitado de forma violenta la vida a sus padres. Punto. Para la defensa, el caso también estaba claro. No se trataba de demostrar que los hermanos eran inocentes, sino de demostrar el porqué de su actuar extremo. El 20 de julio de 1993 comenzó el juicio y la estrategia de la defensa surgió con todo el ímpetu. La abogada defensora se dirigió al jurado y sentenció que no se trataba de cuándo ni cómo habían ocurrido los hechos, sino por qué. Les demostraremos que las muertes se cometieron por miedo a dos padres que eran tan brutales, tan manipuladores, tan perversos que llevaron a sus propios hijos al acto más desesperado de profanación. La esencia de esta afirmación se fue desarrollando y la historia de abuso de un padre en contra de sus hijos y de una madre que miraba hacia otro lado se fue hilando entre testigos y expertos. Ambos hermanos relataron cómo su padre había abusado de ellos desde que eran pequeños. Días antes del ataque, Lyle y Eric se confesaron el uno al otro su propia historia de abuso. La orden de José a su hijo Lyle para que abandonara la universidad disparó el miedo de que los abusos se reanudaran. Fue entonces que decidieron enfrentar a José, amenazarlo con divulgar todo. Pero su padre era un hombre diestro en adquisiciones hostiles y aparentó darle poca importancia a las palabras. Aún con la pasividad de José, los hermanos sabían de sus alcances y, según lo sostuvieron en juicio, tuvieron miedo de lo que su padre podría hacer con tal de silenciarlos. Luego de la discusión y durante una conversación con su madre, se sintieron más solos y desvalidos que antes. La respuesta de Kitty ante lo que sus hijos le decían fue contundente. Siempre lo he sabido. ¿Qué crees? ¿Que soy estúpida? El testimonio de Lyle fue emotivo y duró 9 días. Admitió que siendo niño había llevado a su hermano menor al bosque y que allí lo había abusado de la misma forma que su padre lo había hecho con él. En ese instante la cámara enfocó a un Eric que no ocultó su llanto. El público presente y quienes seguían la transmisión por Court TV escucharon las historias de abuso. Uno de los hermanos describió la manera en que su madre también abusó de él, incluso estando su padre presente.
Al preguntarles por qué no habían huido, Lyle contestó que no tenía sentido. Su padre era tan poderoso y tenía tantos contactos que los encontraría. Además, ¿quién les iba a creer? Solo tenían claro que debían anticiparse a su padre, y el miedo dio paso a la urgencia de actuar tan pronto como fuera posible. Sobre Ann Burgess tuvimos un capítulo. Si no lo han visto, aquí arriba les dejo la tarjeta. Tiempo después de que dejara su trabajo como consultora para el FBI y se dedicara a la investigación académica y a la atención de víctimas de violencia sexual, fue contactada por la defensa de los hermanos Menéndez. Este sería su primer caso de alto perfil. Fueron cerca de 50 horas de entrevista con Eric. Conocedora del comportamiento de las víctimas de abuso y del peso de los estereotipos de género, Ann optó por un enfoque menos directo, así que le pidió a Eric que narrara lo que le había sucedido al tiempo que lo dibujaba. Con cada trazo, la figura de un padre dominante fue apareciendo y más tarde el abuso quedó plasmado en el papel. Para Ann, su rol para la defensa tenía mucho que ver con descubrir la verdad sobre los traumas y el abuso. Para ese momento, algunos casos se habían defendido sobre la base del abuso y el miedo de las víctimas, pero con frecuencia se trataban de casos de violencia de pareja. Jamás en un caso en el que los acusados fueran hombres y al mismo tiempo víctimas de violencia sexual. La opinión experta de Ann tuvo que ver con la manera en que el trauma por abuso modifica el funcionamiento cerebral. También explicó el por qué Lyle y Eric no habían dicho nada sobre el abuso, ni siquiera a su terapeuta, señalando la dificultad que tenían los hombres para revelar ser víctimas debido a los estereotipos de género, uno de los cuales plantea la supuesta capacidad que tienen los hombres para gestionar y hasta disfrutar de cualquier tipo de actividad sexual sin quejarse de nada. Ante la explicación de los efectos del abuso en el cerebro, la fiscalía la comparó con la historia de Frankenstein, en tanto que lo relacionado con el abuso en los hombres lo redujo al concepto de jerigonza psicológica, y que todo ello no era más que la llamada excusa por abuso, por medio de la cual no se buscaba más que manipular al jurado. El trabajo de Ann Burgess, en este caso, abrió la puerta para la discusión en torno a la victimización sexual de los hombres y con ello, poco a poco, voces que llevaban años en silencio por fin tuvieron la oportunidad de hacerse escuchar. Ya sabes que YouTube tiene restricciones sobre ciertas palabras y expresiones, así que espero haber sido y seguir siendo claro, sobre todo por lo que te diré a continuación. En el episodio 5 de esta temporada, titulado Bebé Reno y la ilusión de la víctima ideal, aquí te dejo la tarjeta, escuchábamos a la doctora Luz Estela Rodríguez hablar sobre la victimización en los hombres. El caso de los hermanos Menéndez, sin entrar a discutir la veracidad o no de sus afirmaciones, nos invita a considerar la complejidad de este fenómeno. Culturalmente, se nos ha enseñado a los hombres a no identificarnos o reconocernos como víctimas. Los hombres debemos suprimir las emociones, evitar la vulnerabilidad y jamás pedir ayuda. Ese es el pesado lastre del rol de género. Por esta razón no es extraño que ante las agresiones, los abusos o el acoso, los hombres sientan la necesidad y casi que la obligación de guardar silencio. No es una opción ser una víctima y menos ser débil. En contraste, ser víctima y ser débil durante mucho tiempo fue parte de esa representación distorsionada de lo femenino. Evitar entonces la feminidad y practicar roles de género masculinos estereotipados ayudó a muchos a alcanzar una especie de seguridad, de control, de ilusión de poder, al menos una percepción de poder. Cuando este contexto ocurre, hace que un hombre
En el momento de desear contar su experiencia y lanzarse a una búsqueda de sanación, las palabras sean difíciles de encontrar y más aún de decir. Es una lucha interna entre lo que sucedió y esa suerte de programa preinstalado de creencias y comportamientos. En consecuencia, es más fácil minimizar lo ocurrido, caricaturizarlo o aparentar fortaleza. Habrá quienes incluso se cuestionen su propia sexualidad y su identidad sexual. No es extraño entonces que hombres que han sufrido de violencia sexual se resistan a denunciar. La vergüenza, el no sentirse creído, la amenaza de la burla son barreras importantes que hoy se reconocen y que en algunas instancias se gestionan para dar una atención adecuada, humana y compasiva. Toda forma de violencia y toda persona víctima de violencia merece ello, ser tratado con compasión. Pero en los inicios de la década de los 90, esa mirada compleja estaba aún lejos de reconocerse en los tribunales. La fiscalía tenía pruebas suficientes para demostrar que los hermanos eran los responsables y con feroces interrogatorios y contrainterrogatorios reveló inquietantes contradicciones y vacíos de información en las versiones de los hermanos y las razones que los llevaron a atacar a sus padres. La fiscalía negó de plano que los traumas hubieran conducido a los hermanos a quitarle la vida a sus padres. Indicó que la evidencia era clara. El crimen fue premeditado y no fue cometido por personas psicóticas o temerosas por su vida. Eric y Lyle fueron agentes causales conscientes del daño que buscaron ocasionar en la vida de sus padres. La defensa se mantuvo firme y señaló que las secuelas psicológicas del abuso crónico e intrafamiliar condujeron poco a poco a que los hermanos tomaran las vías de hecho, que la planeación siempre estuvo influenciada por el miedo y por la ira y en especial por lo que José podría hacerles. De allí que se afirmara que la gran cantidad de heridas que tenían los cuerpos era una forma de overkill. En medio del debate legal, se mencionó el libro Cuando un niño mata, niños abusados que matan a sus padres, escrito por Paul Mons, en donde se menciona que en determinados casos el abuso infantil debería servir como defensa en casos de asesinato. El autor señaló que el homicidio actuaría como una especie de reacción saludable en un ambiente tóxico y que casi tendría un efecto terapéutico. Lo sé, es una afirmación inquietante, pero cuéntame qué opinas al respecto aquí abajo en la caja de comentarios. De cualquier forma, la defensa no cesó en su empeño y se mantuvo fiel a su premisa del primer día. Los acusados fueron víctimas de abuso y sus acciones estuvieron motivadas por el miedo. El 25 de enero de 1994, el jurado reconoció que no había llegado a un consenso frente a la responsabilidad penal de los hermanos. La historia de abuso tuvo un impacto importante en el jurado y fueron incapaces de decidir si los hermanos eran o no culpables. La disyuntiva entre agresores o víctimas fue bastante poderosa y el juicio fue declarado nulo. Tiempo después, un nuevo juicio tuvo lugar, solo que en esta ocasión se prohibió que la defensa mencionara siquiera la historia de abuso. Hubo quienes se aferraron a la idea de que la defensa había utilizado una sucia y discutible estrategia de litigio. En esta nueva oportunidad, el jurado no tuvo mucho que debatir. Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua. Se sostuvo que Lyle y Eric, estando juntos en la cárcel, podrían conspirar para cometer futuros crímenes. Por tal razón, se decidió enviarlos a prisiones diferentes. Esto, con base en la cercanía que existía entre ellos y que entre sí eran su propia red de apoyo, fue considerado por muchos como una condena adicional a la cadena perpetua. ¿Fue la codicia, el miedo, la venganza o la ira lo que motivó a los hermanos? En el análisis del comportamiento criminal y en la perfilación criminológica, una de las más importantes preguntas a responder es
por qué. A veces, las respuestas a este interrogante se dan como si fuera una receta o por elección y descarte extraída de un libro. La motivación o el móvil ha adquirido una especial relevancia, en particular en aquellos casos en los que la descripción del delito requiere de este elemento. Por lo tanto, se necesita identificarlo. La cuestión es que nunca podremos estar seguros. De hecho, mi buen amigo Juan Enrique Soto escribió en uno de sus libros que el analista podrá únicamente elaborar hipótesis acerca de cuál o cuáles pueden ser esos motivos, pero nunca podrá tener la certeza de cuáles son en realidad. Si quieres saber mi opinión, bueno, te diré que creo que en este caso la motivación no fue como el cartucho de una pistola o un revólver, sino como el cartucho de una escopeta, el cual una vez disparado lanza pequeñas esferas, cada una como un pequeño proyectil. Si el abuso existió, no cabe duda de que tuvo efectos en el desarrollo de Lyle y de Eric. La cronicidad, es decir, su duración por mucho tiempo, es un factor que agrava todavía más las secuelas, incluyendo las formas de relacionamiento con los demás. Que sus padres hayan sido la fuente del abuso es otro factor crítico para la intensidad de los efectos a largo plazo. Por tanto, creo que ese cartucho de carga múltiple estaba lleno de miedo, ira y por supuesto venganza. El miedo y la desconfianza ya se habían instaurado y la ira, de hecho, es una emoción de la cual se alimenta la venganza. La ira, además, es una emoción que se acepta más en los hombres y puede convertirse en una forma más asequible para comunicar su dolor y su confusión. Después de todo, el maestro Yoda tenía razón. El miedo lleva a la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento. ¿Hubo codicia? Por supuesto, no me cabe duda. De hecho, actuar como lo hicieron era la oportunidad de disfrutar de aquello que, si bien tenían, siempre estuvo bajo el control y el dominio de su padre. Había un afán excesivo de riquezas, tanto materiales como intangibles, lo cual incluía su propia libertad. Pero claro, siendo muy honesto, esto que digo apenas roza el grado de hipótesis. Pese a la investigación amplia que procuré hacer para este episodio, no cuento con los datos exactos para analizar. ¿Qué escritores tan flojos? Por tanto, estoy en el terreno quebradizo de la especulación educada, si es que eso existe. Al final, la verdad absoluta del porqué, de la motivación, descansa en las cabezas y en la honestidad de Lyle y de Eric. Durante su tiempo en la cárcel, cada uno procuró continuar con su vida. Se casaron. Sí, algún día vamos a hablar de la hibristofilia. Trataron de continuar con sus vidas a sabiendas de que la prisión era la única vida que les esperaba. En el 2018, el caso de los hermanos Menéndez volvió a estar en los titulares. Tras largos recursos legales y mucha paciencia, Lyle fue trasladado de prisión y conducido a la correccional R.J. Donovan en San Diego, California, en donde después de más de 20 años volvió a encontrarse con su hermano Eric. En el 2003, una noticia sacudió el mundo del espectáculo. El caso volvió a estar en el foco de los medios por cuenta del hallazgo de una carta que Eric había enviado a su primo, Andy Cano, y en la que le narraba el abuso del que era objeto por parte de su padre y el miedo constante con el que vivía. A esto se sumó un testimonio inesperado. Roy Rosselló, exintegrante de la banda Menudo en la década de los 80, reveló que José Menéndez, quien para esa época era el ejecutivo de RCA Records, había abusado de él. De hecho, Roy compartió parte de su vivencia para el programa de Telemundo Al Rojo Vivo. José Menéndez abrió la puerta y Menéndez me sirve una copa de vino. Ahí yo sentí a alguien cargándome y esa persona era José Menéndez, que tú no te puedes mover. Yo sentía cuando él estaba penetrando arriba de mí, él no podía reaccionar. Fue horrible.
Con todo esto, los abogados de los hermanos Menéndez buscan que se desestime la postura de la fiscalía en cuanto a que José Menéndez no era violento o el tipo de persona que abusaría de sus hijos, y por lo tanto buscan que se anule la condena y la sentencia contra los hermanos, o al menos que se permita la presentación de nuevas pruebas. Solo el tiempo dirá qué sucederá. De este caso se han escrito libros, se han hecho documentales, miniseries y hasta películas. Nos queda por ver lo que tío Netflix mostrará en su serie, que sin duda será objeto de discusiones, amores y odios. Solo no olvidemos que detrás de esta narrativa hubo dolor y la constante lucha para establecer la verdad. Una última cosa, quizás la más importante de este episodio. Si has sido víctima de violencia, si estás atravesando momentos difíciles, recuerda lo siguiente: ni las redes sociales ni el tiempo curan absolutamente nada. No te engañes. Sanar, avanzar requiere como todo un primer paso. Es tanto un acto de fe como de valentía. De esa decisión dependerá tu vida. No dudes, por favor, en buscar ayuda profesional. Revisa los directorios de tu lugar de residencia. Créeme, hay personas que hacen su trabajo con dedicación y compasión y están esperando por ti. El dolor que se amordaza, tarde o temprano encontrará la forma de gritar. No esperes a llegar a ese punto crítico. Cuida de ti y de los que te rodean. Gracias por estar aquí, gracias por hacer parte de esta barra criminológica. Como siempre, mis mejores deseos van para ti y para los tuyos. Hasta la próxima.